Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Sara Loaiza. Yo soy Fellow de Mastología de la Universidad CES y el día de hoy cuento con el honor de hablar con ustedes sobre el uso de la hormona antimuleriana en el cáncer de mama. Para empezar, quiero iniciar con algunas definiciones relacionadas con este tema. La primera definición que quiero contarles es qué es la hormona antimuleriana. Esta es una proteína presente tanto en hombres como en mujeres, pero con fusiones y localizaciones diferentes. En el caso de la mujer, su papel principal ocurre durante el embarazo, ya que es la encargada de la diferenciación sexual del feto. Técnicamente, la hormona antimuleriana es un miembro de la familia beta del factor de crecimiento transformante. Y en el ovario, lo que vemos es que la hormona antimuleriana se expresa en las células de la granulosa, es decir, en los folículos que se están formando y que se están madurando, y por eso es un marcador directo de la función ovárica. Por otro lado, la menopausia es el cese permanente de los periodos menstruales determinado retrospectivamente después de que una mujer ha experimentado al menos 12 meses de amenorrea, es decir, no menstrua y no tenemos otra causa patológica o fisiológica obvia. Generalmente este proceso, que es un proceso natural, ocurre en una edad promedio de 51.4 años en mujeres normales. En nuestros algoritmos más antiguos para definir el diagnóstico de menopausia, estos algoritmos se han basado en los síntomas del climaterio, que como sabemos incluye sofocos, irritación en el estado de ánimo, alteraciones osteomusculares, insomnio, también disfunciones a nivel urogenital, como por ejemplo disminución de la lubricación vaginal. Y estos síntomas los incluyen y los asocian con la edad de la paciente, generalmente una mujer menor a 45 años, menor a 50 años, va a requerir de otros estudios adicionales que si vemos en los algoritmos más antiguos, se basaban en exámenes como la FSH, el estradiol, la TSH y la prolactina. No vemos por ningún lado la hormona antimuleriana, que como ya les mencionaba en la diapositiva anterior, también nos podría determinar la presencia o cómo está la función ovárica de las mujeres. Entonces, digamos que este es un concepto un poco más nuevo que otros elementos que usamos en el diagnóstico de la menopausia. En este estudio, que es una revisión sistemática de la literatura del año 2020, se evaluó el uso de la hormona antimuleriana como marcador de reserva ovárica. Ellos nuevamente entonces nos cuentan que la hormona es un método o un marcador en el cual se evalúa su reserva ovárica y también evalúa la fertilidad en un momento determinado. La hormona antimuleriana es expresada por las células granulosas de la granulosa en el ovario durante la edad reproductiva y controla la formación de los folículos primarios, inhibiendo el excesivo reclutamiento folicular por la FSH. Los niveles de la hormona se correlacionan entonces directamente con el número de folículos, por lo que cuanto mayor sea el número de folículos, mayor reserva ovárica. Y esto es lo que nosotros podemos ver en este gráfico. Si vemos entonces en los primeros folículos, los primordiales, los niveles séricos de la hormona antimuleriana no son tan altos, pero a medida que estos folículos se van transformando y van madurando a folículos secundarios, en donde ya tenemos un espacio antral, la hormona antimuleriana tiene un pico y posteriormente, cuando este folículo se convierte en preovulatorio y ovulatorio, la hormona antimuleriana vuelve a disminuir. Es por eso que nosotros hablamos que podemos determinar la función ovárica porque podemos determinar con la hormona qué niveles séricos y qué niveles tenemos de estos folículos. Este es otro gráfico que nuevamente nos muestra lo que hemos venido hablando, en donde a menor reserva ovárica funcional, también hay un agotamiento de esos folículos primordiales que la mujer tiene y que con la que ella cuenta durante toda su vida. La hormona antimuleriana ha cobrado impulso como marcador de la función ovárica en los últimos años. Vemos que en los primeros algoritmos no lo muestran, en los más antiguos, pero a medida que ha pasado el tiempo se ha convertido en la expresión de la fertilidad de la mujer. Podemos evaluarlo gracias a este método, que se ha visto en algunos estudios, que es detectable en la circulación
y en estudios realizados hace 2 décadas demostraron que los niveles séricos se correlacionan con la cantidad de folículos en crecimiento. Este es otro estudio que les quería traer el día de hoy, es del año 2023, es una revisión sistemática de la literatura que evaluó si existía evidencia que respaldara el uso de hormona antimuleriana sola o junto con otros marcadores para diagnosticar la menopausia, y en total se incluyeron 41 estudios. Si vemos entonces en los primeros gráficos que ellos nos muestran en esta revisión sistemática, ellos concluyen que hay una fuerte disminución de la hormona antimuleriana antes del último periodo menstrual. Las líneas continuas, como lo vemos en la gráfica, representan las medidas poblacionales promedio de estas personas que fueron evaluadas. Mientras tanto, las que son discontinuas muestran los intervalos de confianza. Y si vemos entonces a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta el tiempo y también los niveles de concentración de FSH, LH y hormona antimuleriana, vemos que la hormona antimuleriana disminuye mucho antes que la FSH y la LH. Por lo tanto, la hormona antimuleriana es un marcador que podemos determinarlo con mucho más tiempo y desde mucho más tiempo antes para determinar si una mujer ya está próxima a llegar a la menopausia porque tiene un menor nivel, una menor función ovárica. Estos son los estudios que examinaron el papel de la hormona antimuleriana en el diagnóstico de menopausia. Entre ellos, entonces, incluyeron en la mayoría estudios observacionales, prospectivos o transversales con un número pequeño de pacientes, pero que tenían una población muy similar. Mujeres que eran premenopáusicas, normoovulatorias y también comparadas con mujeres posmenopáusicas, en las cuales tanto en el grupo de las mujeres premenopáusicas versus las posmenopáusicas se les medía entonces los niveles de hormona antimuleriana con diferentes ensayos, los vemos acá presente, y que encontraron en sus resultados que la hormona disminuyó con el tiempo, la hormona antimuleriana, y se correlacionó con la edad, se correlacionó entonces también con esa función ovárica. Por ejemplo, en este estudio entonces nos habla que fue más baja en mujeres mayores e indetectable en 20-33 mujeres posmenopáusicas. Definitivamente entonces afirma lo que ya hemos venido hablando, y en este último estudio nos muestran y concluyen que la edad y la etapa de la menopausia se asociaron con los niveles nuevamente de hormona antimuleriana, teniendo un mayor impacto en la edad, en la etapa menopáusica, en donde ya no se pudo detectar. Como conclusiones entonces de esta revisión sistemática con respecto al diagnóstico de menopausia y esta hormona, ningún estudio examinó formalmente si la hormona antimuleriana podría usarse como marcador de diagnóstico de la menopausia, de acuerdo con un marco internacional para la evaluación de pruebas. Sin embargo, incluyeron mujeres participantes posmenopáusicas y demostraron que la hormona indetectable estaba fuertemente asociada con esa etapa menopáusica. Es decir, es una prueba que definitivamente tiene una alta sensibilidad porque determina las mujeres que ya están en esa menopausia. No se identificaron estudios prospectivos, eso hace que baje la calidad de este estudio, y ninguno de los estudios evaluó si la hormona antimuleriana podría incorporarse con otros biomarcadores, solamente nos habla de los niveles de la hormona sin la presencia de otros marcadores como la FSH, la LH y el estradiol. En esta otra revisión nos hablan de algo también muy importante y son los factores que pueden influir en los niveles de la hormona antimuleriana. Entre ellos hablan de 3 aspectos muy importantes. El primero, el uso de anticonceptivos hormonales, en donde determinaban que el uso durante al menos un año disminuyó los niveles de hormona antimuleriana en mujeres normoovulatorias, teniendo una disminución del 30 al 40% con anticonceptivos. Entonces, este es otro concepto interesante que deberíamos de tener en cuenta, ya que el uso de hormonas antimulerianas, de anticonceptivos, podría disminuir estos niveles de hormona antimuleriana. También hablan del IMC, cómo influye negativamente en los niveles. A mayor IMC en mujeres con sobrepeso o obesidad, también podría disminuir esos niveles y no tendríamos la claridad suficiente. Y los niveles séricos de vitamina D. Se ha demostrado que niveles menores de vitamina D se correlacionan con niveles menores de hormona antimuleriana.
me pareció importante traérselos también para que ustedes en el momento en donde quieran realizar un diagnóstico con esta hormona tengan en cuenta si la mujer presenta o no estos factores que podrían influir al final en su diagnóstico. Pero bueno, hasta el momento hemos hablado qué es la hormona antimuleriana, cómo puede influir y que definitivamente sí sirve para un diagnóstico de menopausia en mujeres que de pronto no tienen los síntomas o en mujeres que no tienen tampoco la edad y lo queremos conocer desde antes, o en casos especiales como lo es el cáncer de mama. ¿Y por qué ha cogido o ha tenido un papel más importante en los últimos años? Esto se debe a estudios como este estudio salió en este año, en el año 2024, fue presentado en el Congreso de la ESMO, en donde ellos nos muestran la correlación de la hormona antimuleriana con la identificación de mujeres premenopáusicas, específicamente mujeres con receptores hormonales positivos, porque como sabemos, en las mujeres con este perfil especial, es decir, mujeres luminales, se ha demostrado que la terapia cambia si la mujer es premenopáusica o si la mujer es posmenopáusica. Entonces, en este estudio evaluaron de acuerdo a los resultados de otro estudio previo, que es el Responder, un estudio en donde se determina la evaluación de las pruebas genómicas en mujeres con un recurrence score intermedio. Ellos vieron en este estudio Responder el beneficio de la terapia endocrina sola versus quimioterapia en mujeres con este recurrence score menor a 25 y encontraron que en la población posmenopáusica no hubo ningún beneficio de supervivencia libre de enfermedad para mujeres en donde se usó quimioterapia. Esto quiere decir mujeres posmenopáusicas con un riesgo intermedio, teniendo en cuenta pues estos análisis que se hacen con las pruebas genómicas en el Responder, específicamente el Oncotype, determinaron que definitivamente mujeres posmenopáusicas no se beneficiaban de la hormonoterapia, de la quimioterapia. Pero entonces nosotros, ¿cómo sabemos que esas mujeres son premenopáusicas o posmenopáusicas? ¿Hay de pronto algún marcador un poco más exacto de lo que ya conocemos, que es los síntomas y la evaluación de la FSH, LH y estradiol? Este fue el objetivo de este estudio, profundizar la evaluación de los subgrupos de pacientes que se benefician de la quimioterapia más hormonoterapia, midiendo no solamente niveles iniciales de FSH, LH, sino también de la hormona antimuleriana y la inhibina B, para cuantificar su estado menstrual mediante los niveles hormonales séricos y los resultados clínicos asociados. En su metodología contaron con la evaluación de los niveles de estas hormonas en 1.015 pacientes que informaron ser premenopáusicas. La población estudio no incluyó mujeres posmenopáusicas, sino premenopáusicas y que tuvieran una edad menor a 55 años. Los resultados de este estudio mostraron que la medición única de la inhibina E, de la prolactina, de la LH, FSH o una combinación de todas estas no fue pronóstica para determinar ni predictivo para ver el beneficio de la quimioterapia en mujeres con receptores hormonales positivos. Sin embargo, a diferencia de todos los demás marcadores que se evaluaron, los niveles de hormona antimuleriana mayores a 10 mostraron una interacción significativa con el beneficio de la quimioterapia. ¿Esto qué quiere decir? Que en comparación con la hormonoterapia sola, la quimioterapia más la terapia endocrina fue beneficiosa en el 79% de las mujeres premenopáusicas. Esto quiere decir que pacientes con niveles de hormona antimuleriana mayor a 10 fue determinado como el límite estándar para definir la reserva ovárica. Y es ahí donde nosotros tomamos en cuenta esta hormona. En mujeres con cáncer de mama subtipo luminal, en donde cuentan con receptores hormonales positivos y nosotros queremos aclarar su estado menopáusico. Este estudio definitivamente entonces concluye que los niveles de hormona antimuleriana fueron un mejor indicador del beneficio de quimioterapia más hormonoterapia que el estado de menopausia autoinformado por las pacientes, porque logró determinar en casi el 100% si eran o no premenopáusicas, a diferencia de lo que vieron con los otros valores como el estradiol, LH y FSH. Por último, el uso de pacientes seleccionadas para quimioterapia más hormonoterapia basados en la hormona antimuleriana podría ser beneficioso porque define
con mayor exactitud la reserva ovárica normal. Nuevamente, entonces, les traigo esos factores que han influido también en esos niveles de hormona antimuleriana para que los tengan en cuenta. Y definitivamente, entonces, como conclusiones de este tema, con respecto a la predicción de menopausia y hormona antimuleriana, podemos definir y podemos decir hasta el momento que una hormona antimuleriana más baja se asoció con una menopausia más temprana o la aparición de síntomas relacionados con la menopausia. Tengamos en cuenta ese punto de corte del cual hablábamos en el estudio anterior, una hormona mayor o menor a 10. Una concentración más baja de hormona antimuleriana mostró fuertes asociaciones con el riesgo de menopausia precoz y así podríamos determinar entonces en qué estado está la paciente y esta asociación fue independiente de los factores de riesgo establecidos para el deterioro reproductivo temprano. Muchas gracias a todos.